sesión número 101 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 102 se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del director del IND informando que el Estadio Marañón, ubicado en la comuna de Vallenar, región de Atacama, es propiedad de la ilustre municipalidad de Vallenar, debiendo ese municipio gestionar los recursos para su mantención. Eso en respuesta a un oficio de esta comisión. Un correo electrónico del abogado señor Sebastián Buré, quien solicita a la comisión se le permita participar en la sesión de hoy a fin de exponer sobre el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Y un reemplazo, una nota por la cual se comunica el reemplazo del diputado Cristóbal Martínez por el diputado Fernando Borges. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, Jimena. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Yo, presidente. Sí, diputada Santibáñez. Respecto a la petición del abogado Buré, efectivamente lo hablaba fuera de micrófono, o sea, fuera de la sesión con usted, presidenta, y se vuelve complejo el tema. Claramente esto está en otra instancia también, pero esa era mi intención, que acá se encontraran las partes, ¿no? Que se encontraran las partes. Y la parte que faltaría acá sería don Eduardo Arévalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje, como para cerrar el tema de alguna manera, ¿no? Pues hay, o quizás mandarle un oficio con las preguntas necesarias, algo más práctico, presidenta, porque se nos escapa un poco también de las manos el tema, pero yo quiero dejar muy claro acá que esto se transformó en el caso de la señora Restrepo, y acá era el tema Verdín Castillo. O sea, nosotros estamos en eso, creo que coincidimos absolutamente en la defensa de los deportistas y las deportistas. Entonces ahí hay un tema donde yo digo si es que había inhabilidad o no, si se trabajó antes, si fue el presidente, que no son cosas que nosotros como parlamentarios, como Cámara de Diputados, pudiéramos resolver, no es nuestra facultad. Pero tendrá que existir alguna entidad que nos pueda ayudar finalmente, ¿no? Porque la sensación de que quede una deportista sin la posibilidad de dar su testimonio, que se pase por alto el nombre de Verdín Castillo, a mí no me deja tranquila. Eso, presidenta, si usted tiene a bien invitar a don Eduardo Arévalo o, en su defecto, mandar un oficio y hacerle preguntas. Como usted disponga, presidenta. Gracias, diputada Santibáñez. Sí, yo creo que bueno, acá hay una última instancia que es la Corte Suprema, por lo tanto también creo que es necesario esperar a ver cuál es la respuesta que se da desde esa institución. Respecto a la invitación de don Eduardo Arévalo, yo creo que no hay problema, él siempre ha estado disponible a asistir a la comisión. Ahora, si usted desea enviar desde la comisión preguntas para él, también hay que saber cuáles son esas preguntas que se le formularían. Diputada Santibáñez. Yo preferiría que lo invitáramos, fíjese, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, el tema de la transmisión de YouTube que se corta, ¿cierto? Que incluso hay una tercera parte que nosotros pedimos por oficio, y ir aclarando ese tema y cerrarlo de una vez con la presencia del señor Eduardo Arévalo, creo que sería lo mejor. La tercera parte del video es en la que yo no entiendo por qué no está liberada. Eso creo que no sé si lo podrá contestar él, pero creo que es mejor que él venga. Darle 15 minutos, 20 minutos, no sé, usted disponga. Gracias, presidente. Ok, entonces le voy a pedir el acuerdo a la comisión para invitarlo para el día 17, martes 17, que es el próximo martes. ¿Te parece? Acordado entonces. Y también desde acá realizamos la solicitud para la tercera parte de ese video, que es el que no sabemos qué fue lo que sucedió. ¿Alguien más sobre la cuenta? ¿Puntos varios? ¿La cuenta o punto varios? No punto válido, porque lo que pasa es que no escuché una parte de la cuenta. No se habrá recibido respuesta del Ministerio sobre lo que solicitamos ya 2 veces, que son los proyectos que estaban contemplados para Arica. No. Eso no se ha recibido todavía. No. Eso es la presidenta, gracias. Diputado Oli, muchas gracias. Diputado Arroyo, ¿puntos varios? Sí, presidenta, muchas gracias. La verdad es que por lo general en las comisiones tenemos estar hablando de las cosas malas que ocurren, pero también me gustaría también reconocer las cosas buenas que hacen también. Y aquí, por ejemplo, el de la ANFA he recibido un oficio donde dice: estimada diputado,
Junto con saludarle muy cordialmente, me es grato informar a usted que este directorio nacional, en reunión del Consejo Nacional realizada recientemente, ha informado a los representantes de todo el país que para el año 2025 se mantendrá la política de gratuidad para todas las gestiones realizadas en ANFA Nacional, pases, inscripciones, etcétera. Al mismo tiempo, se informó que tanto para los torneos nacionales de Cabildo, Caldera, Salamanca, los traslados de todas las selecciones serán financiados por ANFA Nacional. Quedando a su disposición para cualquier otro requerimiento y sin otro particular, se despide afectuosamente don Justo Álvarez Gil, presidente nacional, que creo que esto es algo también para felicitarle. Como les digo, siempre hablamos de las cosas negativas y también es importante que se resalte las cosas positivas aquí en esta comisión. Por otro lado, presidenta, hace ya casi 20 años que se promulgó la ley 20.019, que regula la estructura de las organizaciones deportivas profesionales, creando las sociedades anónimas deportivas profesionales SADP o Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. La aplicación durante estas 2 décadas de esa ley viene a sumar un nuevo motivo de preocupación, a saber, la intervención de las sociedades anónimas profesionales en el fútbol amateur. Esto es motivo de preocupación porque la legislación vigente, como es natural, solo contempla la participación de las sociedades anónimas deportivas profesionales en el ámbito del deporte profesional. Esta afirmación se basa en las siguientes consideraciones. Primero, el espíritu de la legislación, que siempre se entendió limitada al deporte profesional, como resulta de la historia de la discusión legislativa. Segundo, del concepto mismo de sociedades anónimas deportivas profesionales, que la ley establece en su artículo 16, son sociedades anónimas deportivas profesionales aquellas que tienen por objeto exclusivo organizar, producir, comercializar y participar en actividades deportivas de carácter profesional. Tercero, de la estructura societaria de la ley exige las sociedades anónimas deportivas profesionales. El artículo recién reproducido señala que la explotación del deporte profesional es su giro comercial único. Cuarto, de la caracterización de las operaciones de las sociedades anónimas deportivas profesionales, el artículo primero, inciso cuarto, dispone que tendrán por característica que sus jugadores o jugadoras sean remunerados, lo que evidentemente es incompatible con el deporte amateur. Quinto, por las condiciones de existencia como organización deportiva profesional que la misma ley establece conforme al artículo quinto, tal cualidad se obtiene y conserva por la incorporación en el registro de organizaciones deportivas profesionales que lleva el IND. Para ser inscrito y mantenerse en el registro es necesario, junto con otros requisitos, el ser miembro de una asociación o liga deportiva profesional, lo que es incompatible con participar en una liga o asociación amateur. Por lo anterior, es necesario, ya que no hemos tenido respuesta, concluir que la participación de una sociedad anónima deportiva profesional en una liga amateur contraviene la ley. Por tanto, convendría nuevamente volver a reoficiar, enviar 10 veces el mismo oficio hasta que respondan a la ANFA de por qué admite estos clubes que bajan desde el fútbol profesional, tienen que bajar como sociedad anónima deportiva, no pueden bajar como societarias, como clubes o como corporaciones, pero cuando suben los obligan a transformarse en sociedad anónima deportiva. Por lo tanto, quiere decir que de a poco el fútbol amateur se va a ir llenando de sociedades anónimas deportivas mientras no se establezca un marco de la ley, y la ley existe. El problema es que aquí ellos están legislando en base a una norma, a normas propias e inventadas por ellos. O sea, ahí están legislando internamente y llevan un cogobierno interno en la ANFP. Entonces, en base a esto, quiero volver a expresar los oficios que he pedido que nos expliquen, tanto en ANFA como el IND, acerca de la eliminación del registro de organizaciones deportivas profesionales de aquellas sociedades anónimas deportivas que abandonan la ANFP o el fútbol profesional. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Rollo. Entonces vamos a insistir en los oficios que solicita el diputado. Estos han sido enviados, pero si dan el acuerdo, nos volvemos a enviar. Diputado Borges y después diputada Santibáñez. Gracias, presidenta. Mire, la semana pasada fui a presentar un oficio a Contraloría General Regional de los Lagos en conjunto a la Asociación ASOFIN de funcionarios del Instituto Nacional de Deportes. Y
específicamente porque hubo un concurso para un cargo, estimada presidenta, y las bases del concurso establecían que para optar al cargo la persona tuviera al menos 4 años de experiencia profesional en el sector público o privado en funciones similares a las señaladas para este cargo, haciéndolo exigible como requisito excluyente en los criterios de selección. Sin embargo, de acuerdo a la información recabada por los funcionarios de esta repartición pública, la persona que finalmente fue asignada en el cargo no cumplía con este requisito. Este es un cargo de concurso de movilidad interna para promover en el cargo de encargado de actividad física. Y los funcionarios dicen que existieron graves irregularidades que afectaron la probidad del proceso. Es por eso, estimada presidenta, que yo tengo esta intervención en la Contraloría Regional de los Lagos, en conjunto con los funcionarios, pero ellos también quieren poder tener la posibilidad de exponer en esta comisión de deporte, porque no solamente han habido irregularidades en un cargo en la región de los lagos, sino que también me parece que hay otra irregularidad en la región en Temuco. Así que quiero ver la posibilidad de que en algún momento ellos pudieran exponer una situación que está complicada y que hoy día está ya en la Contraloría Regional de los Lagos. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Borges. Entonces, voy a proponer a la comisión la próxima semana también recibir a los funcionarios del Instituto Nacional de Deportes a petición del diputado Borges. Esa es la única solicitud, diputado, ¿verdad? Sí, son los funcionarios de la región de los lagos que quieren exponer ese tema. ¿Tomo el acuerdo para recibir? Acordado. Diputada Santibáñez y después... Sí, muchas gracias, presidenta. Como bien decía el diputado, hay que hablar de las cosas buenas también. Yo le pido a esta comisión, si lo tiene bien, presidenta, poder mandar una felicitación, un gran saludo a quienes son las campeonas del campeonato femenino de fútbol, Colo-Colo. No solo eso, son también campeonas de la Libertadores el año 2012. También lo digo por quien sale segundo, que es Universidad de Chile. Son tremendas mujeres que han puesto el nombre del fútbol femenino donde nosotros siempre lo quisimos ver, por lo menos creo que lo comparto con usted, presidenta, porque dijeron que nunca íbamos a llenar un estadio. Y estaba llenísimo. Era el marco más lindo de fútbol femenino que yo he visto. Y con esto, si lo consideran, mandar un saludo a las campeonas del Campeonato Nacional, y con ello saludar a Rayén Torrero, a Javiera Díaz, Bernardita Hernández, a Catalina Mellado, a Fernanda Ramírez, Michelle Acevedo, a Anaísi Fuentes, Fernanda Hidalgo, Rosario Balmaceda, Alexia Gallardo, Nicole Gutiérrez, a Dayana Bogarín, a Geraldine Leighton, a Fernanda Valdés, Elisa Durán, a Justin Jiménez, Yesenia López, Yanara Edo, la capitana, Corina Clavijo, a Giselle Pardo, a Margarita Collinao, a Nicole Sangüesa, a Anaís Álvarez, Francisca Mardones, a María José Urrutia, Javiera Gres, Guillermina Grant y Diana Díaz. Y por supuesto a nuestra tremenda entrenadora brasilera, que al fin tenemos una mujer de entrenadora, a la Tatiale Silveira. Con esto les agradezco a cada una de ellas por darle la felicidad y darnos la razón, presidenta, en que el fútbol femenino tenía un espacio en este deporte, en el deporte nacional. Muchas gracias. He dicho, viva Colo-Colo. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Me sumo a las felicitaciones a todas las jugadoras y a todo el plantel femenino. Acordado entonces para enviar sus felicitaciones. Diputado Tapia y... Ahora sí, va en serio, presidenta. No, presidenta, mire, yo me quiero sumar a las palabras del diputado Arroyo. Tuve la oportunidad el jueves pasado de estar en la comuna de Caldera, donde se estaba dando inicio al Campeonato Nacional Sub-13, con sede en Caldera, su sede en Chañaral. ¿Y por qué es importante? Porque son prácticamente niños que están pasando ya la adolescencia, y el tremendo trabajo que han hecho estos dos municipios, también el gobierno regional, que lo lidera el gobernador Miguel Vargas, que los recursos para la estadía, que no son pocos, van delegaciones de Arica a Punta Arenas. Y el tremendo trabajo que está realizando la ANFA, o sea, no es fácil disponer de pasaje en aviones, todas las coordinaciones. No es lo mismo un campeonato de esta característica sub-13 a un campeonato adulto, por la responsabilidad que eso lleva. Así que yo quiero felicitar a todos los organizadores. Este campeonato se va a realizar entre el día 10 de febrero y 21 de febrero. Así que yo creo que nosotros también como comisión, bueno, yo en este caso representé a la comisión en este lanzamiento que estuvo bastante positivo, y seguir apoyando el fútbol amateur,
que nos mueve también a muchos de nosotros. Y con eso también quiero, Presidenta, saludar y felicitar. Yo la semana pasada lo dije acá, en estos momentos se están terminando todos los campeonatos de liga y quiero de forma muy particular saludar a la Liga Senior de la Comuna de Vallenar, que se juega domingo a domingo y a veces sábado también. Y saludar al campeón de la Serie 40, el Club Deportivo Estrella del Huasco, con una tremenda trayectoria. Deporte Vallenar inicia su participación en tercera división a través de la institución Estrella del Huasco, que tiene un tremendo prestigio. Y en la serie sobre 50, campeón ferroviario, que también tiene una tremenda trayectoria, nace justamente de los trabajadores ferroviarios. Así que a ambas instituciones, saludarlo por su campeonato y a todos los clubes que han participado en este campeonato. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Tapia. Entonces tomo inmediatamente el acuerdo para Liga Senior Vallenar, Estrella del Huasco, categoría 40 y campeón ferroviario sub 50. ¿Sí? Acordado. Después, si usted puede, le envía los contactos a la secretaria, por favor. Diputado Giordano y después diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Me voy a sumar a un varios también alegre, reflexivo, y voy a compartirles también la historia de personas que me he topado en la actividad distrital que realizan una disciplina deportiva que además ha tenido un impacto muy positivo en la comunidad de Lo Prado. Básicamente les quiero contar que existe una academia que se llama Contacto Pleno, que nació en el año 97, que ha estado permanentemente trabajando en esta comuna, en Lo Prado, y que es dirigida por su fundador, el maestro Zuli Arich Veloso Monroe. Él es un marcialista, cinturón negro, sexto dan de judo kickboxing, de karate full contact y de kickboxing. Y la academia ha estado funcionando, la pude visitar hace unas semanas atrás en un complejo deportivo de la comuna. La formación de este profesor fue dirigida por maestros pioneros de las artes marciales en Chile. Entre ellos está el maestro Patricio Cifra, el maestro Marcos Beltrán y el maestro Omar Román, que son grandes guías reconocidos internacionalmente y que son a su vez maestros de Don Zuli. En el año 2002 surgió la generación del kickboxing encabezada por Eric el Tigre Castaños, quien trajo esta modalidad de combate a Chile. Es relativamente nueva, un par de décadas, bajo la tutela entonces del gran maestro José Vicente Eusquiza. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque la Academia Contacto Pleno nace con el objetivo de entregar por medio de las artes marciales herramientas particularmente para la juventud de la comuna de Lo Prado y también de comunas aledañas del distrito número 9, de manera tal de que los valores deportivos, la empatía, la perseverancia, la disciplina sean parte fundamental de su desarrollo como personas y como futuros participantes activos, ¿no?, de nuestra sociedad. Y en ese sentido, la organización ha desarrollado sus actividades en la comuna de Lo Prado de manera permanente y nos ha demostrado, a mí me tocó conversar con un par de estudiantes, adolescentes, que básicamente entregaban su testimonio de cómo la actividad del kickboxing les permitió salir de entornos peligrosos y complejos que son parte finalmente de la falta de herramientas que muchas veces en la sociedad experimenta la juventud. Y en ese sentido hay un sinnúmero de relatos muy similares que nos hablan de la importancia de este tipo de actividades y de promoverlas. Y hoy día las está promoviendo el municipio de Lo Prado, por lo tanto, mi intención con toda esta locución es que podamos, primero, recabar el acuerdo para enviarles una carta de felicitaciones a nombre de la Comisión a la Academia Contacto Pleno por esta tremenda labor que han realizado durante todos estos años con niñas, niños y adolescentes, con copia al municipio de Lo Prado también para instarlos a que sigan fomentando, como lo han hecho hasta el momento, la participación de las juventudes y en general del barrio en este tipo de actividades. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Giordano. Entonces, hacemos envío de los oficios solicitados por el diputado. Contacto Pleno Lo Prado. Diputado, después usted le puede hacer llegar los contactos acordados. Diputado Guzmán. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la comisión, a los colegas, a la gente que nos acompaña. Presidente, tengo 3 temas varios, así que voy a tratar de ir rápido. El primero es un acuerdo que ya tiene la comisión de invitar a la Federación de Rugby de Chile. Ellos mandaron una carta hace unas 2 o 3 sesiones atrás y ven la posibilidad de tomar el acuerdo de que en la próxima sesión de la comisión, antes de la semana distrital, podamos tener los invitados que me han estado consultando. Ver si podemos tomar ese acuerdo primero, Presidente.
Lo segundo tiene que ver con el Mundial Sub-20 que se va a desarrollar en Chile. Sería bueno, Presidenta, tener la oportunidad de que la Federación de Fútbol de Chile, a través de quienes estimen pertinente, y el Ministerio del Deporte nos pudiesen presentar en la comisión todos los proyectos y la forma en que se va a abordar el futuro Mundial Sub-20, que es el próximo año, y que sería bueno que en la comisión conozcamos lo que está planificado para eso. Y lo tercero, Presidenta, aquí ha sido mofa de algunos parlamentarios, pero yo no, ha sido un motivo de pena para mí, porque el fin de semana asciende Limache en Talca en un partido contra el club que a mí me gusta, que es Rangers de Talca. Y la verdad, Presidenta, que es propio del deporte. O sea, si nosotros supiéramos previamente los resultados, nadie estaría participando del deporte. Nos gusta que sea así. Rangers logró dar vuelta al resultado, logró llegar a penales y finalmente los penales es una lotería en la cual puede ganar cualquiera. Ganó Limache, así que, Presidenta, solicitar el acuerdo de la comisión para oficiar y reconocer el justo triunfo de Limache en el ascenso de la Primera B. Del mismo modo, Presidenta, oficiar a la Delegación Presidencial Regional del Maule para reconocer lo que significa haber aumentado el aforo para dicho partido a 13.500 personas, y la verdad que hubo una planificación que es destacable, no hubo puntos negros, hubo un muy buen comportamiento y finalmente el partido se desarrolló de buena forma. Aprovechar también de oficiar a Carabineros de Chile, séptima zona Maule, para el mismo efecto, para agradecer y felicitar el trabajo realizado, al Instituto Nacional del Deporte en la región del Maule, también por el trabajo que se hace en el estadio y en el recinto deportivo, y finalmente, pero no menos importante, felicitar también al Club Deporte Rangers en la organización del espectáculo, en el desarrollo y participación en el campeonato Primera B, y por cierto, a los hinchas de Rangers por su comportamiento. No somos hinchas de resultados, porque si fuéramos de resultados, créanme, que no estaríamos con Rangers. Así que somos hinchas de un club, de una institución y de una ciudad. Eso, Presidenta, y se agradece la oportunidad. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sobre el punto, diputado Manucheri. Sí, sobre el punto, sumarme a la petición de que hagamos este saludo de Deportes Limache del diputado Guzmán, y también de paso reconocer al diputado Guzmán por su afición a su equipo de su ciudad, y lo digo muy seriamente porque a veces nos encontramos con muchos políticos que se ponen solo el equipo de la ciudad para determinados partidos y después van a apoyar al equipo de la capital, y siempre el reconocimiento para aquellos que respaldan a los equipos de fútbol de su ciudad, porque a veces representan más que solamente un equipo de fútbol, sino que representan los sueños y la expectativa de mucha gente que tiene un arraigo local muy fuerte. Así que eso, Presidente. Ok, gracias, diputado Manucheri. Voy a tomar el acuerdo sobre el punto, diputado Tapia. No, mire, yo en primer lugar, ¿qué quiero valorar al diputado Guzmán? Que tenga el reconocimiento, porque a veces aquí igual, si parece que estamos en cosas, siempre criticamos el tema de la seguridad. Entonces yo me quiero sumar a esas felicitaciones, a todos los que organizaron este evento, que no era un evento fácil, no es fácil para el local salir de ese estadio con la pena que salieron. Y a veces, claro, aquí nosotros tras bambalinas echamos talla, pero lo más lindo del deporte y que en estos momentos se reconozca eso, y reconocer a Limache, que hace cuánto, 2, 3 años estaba pasando de la tercera A a la segunda división y de ahí a la primera B, y ahora ya está en la primera A, así que las felicitaciones. Y con esto queremos decir que las cosas se pueden hacer cuando hay responsabilidades. La sociedad anónima, que está por ley que estos equipos tienen que tener sociedad anónima, aquí vemos también y destacar a la directiva del Limache porque se tomó las cosas en serio. Y tomarse las cosas en serio significa que tienen este resultado. Y a Rangers, aunque no lo crean, es un equipo de mucha historia y yo en el fondo también... Uno tiene un cariñito por estos clubes, así como lo tiene por Wander, por Rangers también. Así que felicitaciones a ellos y a seguir luchando, ¿no, diputado Guzmán? Muchas gracias, diputado Tapia. Antes de dar la palabra al diputado Lee, voy a tomar el acuerdo entonces para... Sí. ¿Los encargados a NFP? Ok. Era Federación de Fútbol de Chile. Ya. Vamos a tomar entonces el acuerdo para la invitación a la Federación de Rugby para el próximo 17 de diciembre. Invitar también a los organizadores o a quienes estimemos pertinente para el Mundial Sub-20.
Y, por supuesto, todos los oficios de felicitaciones a Limache, a la Delegación Presidencial de Maule, a Carabineros de la Séptima Zona de Maule, al IND de Maule y a Deportes Ranger. ¿Estamos bien? Ok. Acordado entonces, diputado Lee. Son 2 puntos, Presidenta. El primero, positivo, y solamente a 2 días de que podamos sesionar en la ciudad de Arica, recordar y agradecer a esta comisión haber dado la aprobación para deslocar una sesión oficial al extremo norte de Chile. Va a ser la culminación de un trabajo de más de 2 meses, estar escuchando a los deportistas y organizaciones deportivas para que la exposición sea ordenada, no solamente de la problemática, sino también de la propuesta de soluciones. Agradecer en particular a los diputados que finalmente van a asistir, a usted, Presidenta, al diputado Zulantay, a la diputada Santibáñez, a los otros 2 diputados que no pertenecen a la Comisión de Deportes, pero que también van a pedir los reemplazos respectivos para estar presentes, a las autoridades deportivas y regionales y municipales que también nos han colaborado muchísimo, así que yo creo que va a ser del todo satisfactorio que finalmente conozcamos en terreno las distintas problemáticas que tiene el deporte. Ese es el punto positivo. El punto negativo, Presidente, como a usted le consta, ya hace bastante tiempo que he insistido al Ministerio del Deporte que nos haga llegar el insumo de aquellos proyectos deportivos que están considerados en la región de Arica-Parinacota, y a mí me parece justamente en esta sesión en que estamos a puertas de probablemente aprobar una constitucionalización de este derecho al deporte que esté en nuestro artículo 19, el que no hagan llegar esa información. Nuestro trabajo depende de información. ¿Cómo voy a fiscalizar, cómo voy a representar si no dispongo de esa información? ¿Y cuál finalmente es el obstáculo, la dificultad para que un ministerio no haga llegar una información que debiera estar a la mano, como es el listado de proyectos de infraestructura deportiva para una región? Quiero dejarlo expreso y registrado, porque de verdad me cuesta encontrarle alguna justificación a esta demora. Y espero que sea solucionado en estas próximas horas, antes y no durante la obsesión de la Comisión de Deporte en la ciudad de Arica. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. Yo creo que hoy día es una buena instancia también para pedirle al director que se encuentra acá, el director del IND, que a lo mejor aceleren la respuesta a esos oficios, porque finalmente sabemos la importancia que tiene para usted y para la región de Arica-Parinacota. Así que ahí vamos a insistirle y por supuesto vamos a estar el día jueves y viernes recorriendo distintos lugares. Bien. ¿Alguien más? ¿Puntos varios? Ok. Vamos a pasar entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: proceder a la discusión y votación particular del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Olivera, Mix, Pérez, doña Joana y Riquelme, y de los diputados Barría, Celis, Zafirio y Tapia, que modifica la Carta Fundamental para reconocer el derecho de todas las personas al deporte y a la recreación en primer trámite constitucional y reglamentario. Vamos entonces a pedirle a la secretaria que nos comente cómo procedemos. Tenemos el comparado, donde hay indicaciones en la tercera columna, que son 2 indicaciones sustitutivas. Una indicación es de la diputada Olivera, los diputados Arroyo, Guzmán, Tapia y Giordano, para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente. Dice: modifícase el artículo 19, número 10 de la Constitución Política de la República, agregando un párrafo antepenúltimo y penúltimo del siguiente tenor: todas las personas tienen derecho al deporte, a la actividad física y a la recreación. El Estado promoverá la práctica deportiva de la actividad física y la recreación, así como sus beneficios para la salud y la educación. El Estado asegurará el apoyo integral de los y las deportistas, así como el fomento del deporte en sus distintas modalidades, tales como el deporte de alto rendimiento, profesional, comunitario y educacional. La ley establecerá los incentivos y estímulos para las personas, organismos públicos y entidades privadas que contribuyan al desarrollo, financiamiento y ejecución de planes, programas y actividades deportivas en el territorio nacional. La otra indicación es del diputado Lee, que también sustituye el artículo único del proyecto, el texto, por el siguiente. Dice: todas las personas tienen derecho al deporte y la recreación. El Estado promoverá la práctica deportiva y la recreación. Y luego reemplaza la palabra garantizará con la palabra asegurará. Pero ahí no es
Esa es nuestra, no sustitutiva, es en caso de que no se apruebe. Ya, me aclaran, claro, que es en caso de que no se aprobara, haría una indicación para reemplazar la palabra garantizará por asegurará. Ok. Voy a abrir la palabra, pero antes, para explicar la indicación que hemos presentado junto a un grupo de parlamentarios. En el fondo, la indicación sustitutiva, tomamos todas las observaciones que hicieron los invitados, que han hecho también los parlamentarios, especialmente lo que propuso, o en particular, lo que acá formuló el profesor Alejandro Cárcamo, y también se recogió lo que dijo el Ejecutivo, que en el fondo es no solo reconocer el deporte de alto rendimiento, sino que también ampliar a todo tipo de deportes. Yo acá preparé una minuta que se la hicimos entregar a algunos, pero en el fondo lo que hacemos en la indicación sustitutiva es cambiar el numeral en el cual se incluye el derecho al deporte desde el numeral 10 al numeral, perdón, desde el numeral 9 al numeral 10, vale decir desde el derecho a la salud al derecho a la educación, que fue algo que acá nos plantearon algunos de los invitados y también algunos de los parlamentarios. Se amplía la noción del derecho al deporte incorporando la referencia a la actividad física. En el inciso, que eso también lo planteó el profesor Daniel Orsi cuando estuvo en la sesión donde fue invitado. En el inciso segundo se modifica el verbo rector de garantizar a asegurar, que es lo que planteaba el diputado Lee y que para tranquilidad de todo y de usted también, diputado, recogimos la observación que nos hizo en la sesión pasada. Se incluyen menciones a distintas modalidades deportivas, no limitándose al deporte de alto rendimiento, como lo dije, se recoge la observación del Ministerio del Deporte. Finalmente se corrige la redacción de la frase final del inciso segundo a fin de que sea congruente con la forma en que es planteada en otras normas. La indicación fue compartida, como dije, y revisada por los asesores del diputado Guzmán, Tapia, Barría y Giordano. Abro la palabra para quienes quieran expresar alguna observación. Diputado Lee. Sí, Presidenta, desde la probablemente posición minoritaria y siempre recalcando que me parece bien esta idea de incluir el deporte en nuestra Constitución, pero tratando de volver a recordar que el excesivo constitucionalismo de los derechos nunca ha sido garantía en ninguna parte del mundo de que efectivamente estos se cumplan. Al contrario, muchas veces incluso pueden entorpecerlo. Por eso es que en mi indicación sustitutiva prácticamente se eliminó un párrafo completo, que más bien indica las formas en que se pueda cumplir este derecho más que el derecho en sí, donde dice: el Estado asegurará el apoyo integral de las y los deportistas, así como el fomento del deporte en sus distintas modalidades, tales como el deporte de alto rendimiento, profesional, comunitario y educacional. La ley establecerá los incentivos y estímulos para las personas, organismos públicos y entidades privadas que contribuyan al desarrollo, financiamiento y ejecución de planes, programas y actividades deportivas en el territorio nacional. Más bien, parece un modus para, más que el derecho en sí asegurado en la Constitución. Y eso puede a simple vista verse como muy bueno, pero la experiencia ha demostrado de que algunas veces eso entorpece. De hecho, solamente llamó ejemplo, quisiera mencionar una parte que dice: la ley establecerá los incentivos. O sea que si el día de mañana un privado, y no en el formato legal, quiere hacer una contribución para fomentar el deporte, pudiese verse eso dificultado por una interpretación estricta en que dice: no, es que la ley va a establecer los mecanismos. Entonces, simplemente yo quisiera recalcar estos aspectos, tratando de siempre acercarnos a lo que es la técnica legislativa, de tal forma de que estos buenos propósitos finalmente no se transformen en todo lo contrario. Enseguida, reconocer y agradecer el que se haya recogido esta observación del cambio de garantizar por asegurar, porque justamente el artículo 19 parte con un enunciado que es asegurar, y luego aparecen todos los numerales donde se establecen los distintos tipos de derechos. Por lo tanto, comenzar el enunciado con asegurar y luego establecer un concepto que es superior al de asegurar, que es el de garantizar, parecía un despropósito, y agradezco que se haya recogido esa
esa observación. Simplemente eso, Presidenta, también realzar de que la indicación sustitutiva propuesta, que en el fondo queda bastante más simple, que es que todas las personas tienen derecho al deporte y a la recreación, el Estado promoverá la práctica deportiva y la recreación. Desde mi punto de vista, ese párrafo incluye el párrafo adicional que aparece propuesto por varios diputados de la comisión, pero creo que en definitiva unos u otros son pasos adelante a lo que queremos todos, que es fortalecer la práctica deportiva en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lee. ¿Algún otro diputado? ¿No? Mientras tanto, yo solo decir, diputado, que hoy día el deporte se trabaja con el ámbito privado y la ley es súper clara. La ley de donación hoy día tiene sus bases, está todo súper bien estipulado y de cómo se puede postular a esos proyectos para fomentar el deporte e incluso para levantar actividades y campeonatos, o sea, lo tenemos, está normado hoy día, pero solo es un alcance que hago. Diputado Giordano. En realidad, Presidenta, iba en la línea que usted señala, porque es una interpretación muy restrictiva la que hace, a mi juicio, por su intermedio, Presidenta, el diputado Lee, habiendo otros ejemplos, ¿no?, donde también el Estado está asegurando la promoción de ciertos derechos fundamentales, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la seguridad social, que bien sabemos en Chile está provisto actualmente solo, en el caso de lo previsional, solo por instituciones privadas. Digo, nada que no esté expresamente prohibido en la Constitución puede interpretarse restrictivamente como tal, solo por el hecho de plantearlo como una garantía desde el Estado. Así que, Presidenta, yo lo menos quería hacer esa aseveración porque creo que es también el ánimo que justifica que transversalmente hayamos firmado esta indicación que recoge buena parte de los antecedentes expuestos en esta comisión. Gracias. Muchas gracias, diputado Giordano. Ofrezco la palabra. ¿Nadie más? Ok, pasamos entonces a la votación. Una consulta, ya que en la segunda indicación del diputado Lee está recogida la primera, ¿la retira? Sí, claro, porque quedan en el fondo de las dos sustitutivas. Entonces ponemos en votación la primera indicación sustitutiva. Ah, eso, le quería hacer una precisión, un alcance. Lo que pasa es que dice el Estado asegurará el apoyo integral de los y las deportistas. Digamos que en el lenguaje de la Carta Fundamental no es una expresión que esté como recogida en forma... el tema de los y las. No es algo que se use en la Constitución. De la Constitución, entonces los deportistas. Tendría que ser los deportistas, ¿cierto? Ok. Ya, ahora sí. Roberto Arroyo, diputado Roberto Arroyo, ¿cómo vota? Con mucho gusto voto a favor, Presidente. Diputado Andrés Giordano. Diputado Jorge Guzmán. A favor. Diputado Enrique Lee. En contra. Diputado Fernando Borges. Diputado Borges. A favor, Presidenta. Diputada Marisela Santibáñez. A favor, y creo que es un buen comienzo para poner el deporte en el lugar que corresponde, más allá de que siempre he tenido claro que la educación y la salud no son un derecho garantizado por el Estado. Creo que es un buen comienzo y voy a votar a favor. Diputado Marco Antonio Zulantay. Diputado Cristian Tapia. A favor. La segunda. Estamos todos, excepto la presidenta. A favor. Presidenta, a favor. A favor. Perfecto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a favor. 1 en contra. Se aprobaría entonces la indicación sustitutiva de la primera. Con lo cual cae la segunda. Aprobado la primera indicación. Por rechazar reglamentaria. Yo creo que se cae la
Se cae, sí. 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 Tenemos que elegir un... Exacto. Tenemos que nombrar un diputado informante. Sí, diputada Santibáñez. Sí, presidenta, usted tiene que ser la informante, autora del proyecto y... Muchas gracias. Sin duda. Muchas gracias a la comisión. Entonces, muchas gracias, diputada informante Erika Olivera. Y agradecerles, colegas, este proyecto ahora pasa a Constitución, porque fue la solicitud que se hizo desde la sala, que me parece bien que lo revise también la Comisión de Constitución. Así que muchísimas gracias. Pasamos entonces al segundo punto. En el segundo punto de la tabla tenemos que analizar la inversión efectuada para nuevas obras en el Estadio Municipal de San Antonio. Para tales efectos se encuentran invitados la ministra de Obras Públicas, quien no confirmó asistencia, y debo pedir el acuerdo a la comisión para escuchar a la señora Loreto Ward Rivas, directora nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, y la señora Alejandra Bio Georget, directora de Arquitectura de la Quinta Región del Ministerio de Obras Públicas. El alcalde electo de San Antonio, Domar, no está el alcalde, ¿cierto? Tampoco. El gobernador regional de Valparaíso, tampoco. No confirmaron. Se encuentra así presente el director nacional del Instituto Nacional de Deporte, don Israel Castro, el que asiste acompañado de la jefa de división de infraestructura del IND, doña Alejandra Olivares Ríos, el director don Felipe Andrés Egaña Villagra y la asesora legislativa del instituto, doña Rocío Norambuena Avilés. Tengo que pedir el acuerdo a los parlamentarios y parlamentarias para permitir en el fondo recibir a las representantes del Ministerio de Obras Públicas. La ministra ni siquiera mandó una excusa. Entonces, no sé, tengo que pedir el acuerdo. Pero, Presidenta, mire, está bien, no mandó una excusa y eso a lo mejor es algo que se debe corregir, pero a mí me interesa mucho más escuchar a la directora del Departamento de Arquitectura, porque es el elemento técnico que finalmente es muy importante escuchar. Ok, ¿hay acuerdo entonces? Diputada Santibáñez. Sí, presidenta, respecto a la invitación del alcalde que recién asume y el gobernador, no, tampoco hay excusa. O sea, se le cursó la invitación y no recibimos excusa. Yo lo encuentro de verdad, por decirlo menos, lamentable. Siempre este tema, ¿hace cuánto tiempo lo venimos hablando? El tema del Estadio San Antonio, de la afectación que tiene para el club, la afectación que tiene para la ciudadanía. Mínimo es una excusa. Yo también voy a estar de acuerdo con escuchar a quienes vienen en representación de la ministra, pero también creo que es prudente que nos den una excusa. Ya no nos contestan los oficios, ya no. Yo creo que estamos como... Ese es el tema. Que no nos respete la ciudadanía es una cosa, pero el resto es una atribución que tenemos. Muchas gracias, Presidenta. Sí, bueno, en el caso del gobernador lo mismo, diputada, tampoco se excusa, es segunda vez que se le invita para tratar este tema. Diputado Arroyo. Muchas gracias, Presidenta. Es lamentable, sí, que nuestras autoridades de gobierno, quienes están bajo reglamentación también y sujetas a eso, parece que no lo conocen. Cuando la Cámara lo cita, no es una invitación y citación que pueda no cursar. Mínimo, como digo yo, como dicen ustedes también, es excusarse, pero los ministros de Estado tienen también la obligación de estar y nosotros de no recibir si no nos han enviado, al menos que están enviando una persona. O sea, no es por ello, por reglamento pueden ellos decidir si van a mandar a alguien o no, si es que nosotros no lo hemos aceptado. Y la idea es que venga la ministra y si yo solicito que vuelva a insistirse que la ministra esté presente, porque lo que nosotros como comisión hemos solicitado la presencia de ella y a ella es la que queremos escuchar. Gracias. Diputada Santibáñez. Sí, Presidenta, no, estoy absolutamente de acuerdo con el diputado Arroyo, pero también el señor Mundaca, que gobernador asumió recién, o sea, reelecto.
no presenta ninguna justificación, pero lamentablemente yo no lo digo por él específicamente, pero yo después veo como todas las autoridades siempre están disfrutando del fútbol, del deporte, en las distintas ceremonias, van a las premiaciones, pero resulta que acá se tienen que hacer las políticas públicas respecto del deporte. Entonces yo invitaría de nuevo al señor Mundaca. Ok, vamos entonces a cursar nuevamente la invitación a el gobernador de la región y al señor alcalde de San Antonio. Voy a tomar acuerdo para... La ministra No sé, invitamos nuevamente a la ministra porque hoy día vienen, en el fondo vienen representantes. Sí. Consulta, ¿tiene que haber unanimidad para escuchar a las personas invitadas? Sí. No sé yo. No, pero voy a tomar el acuerdo para invitar a hacer pasar a los invitados a la mesa. Ok, acordado para que entonces ingresen todos. Señora Loreto Ward, la señora Alejandra Bío, el director del IND y quienes le acompañen. Bienvenidos. Ya nos hemos visto en otras sesiones por este tema. ¿Quién va a partir? ¿Ustedes? Acá. Quería aprovechar, Presidenta, por su intermedio. Entiendo que la ministra habría mandado las excusas, probablemente se debe haber extraviado. Yo estaba preguntando porque también me preocupó que no se hubiera excusado. Normalmente siempre se excusa cuando no puede venir, así que están buscándome ese documento para poder hacérselos llegar. Okay, ¿ya? Así que gracias. para partir con eso, de las excusas de la ministra. Señora Loreto, ¿cierto? Sí. Ya. Cuando quiera, entonces. Bueno, mi nombre, me aprovecho a presentar, es Loreto Bar, yo soy la directora nacional de arquitectura y me acompaña Alejandra Bello, que es la directora regional de acá de la región de Valparaíso, y quien de alguna manera ha estado liderando todo el proceso para la recepción definitiva del Estadio San Antonio. Y haciendo un pequeño resumen, lo que ocurrió acá es que el proyecto durante la construcción tuvo problemas en su ejecución, y eso ha sido constatado tanto por la Contraloría como por nosotros mismos y también por la Comisión Investigadora del Estadio. Y eso nos partimos un camino para lograr igual entregar este estadio que tiene que estar, poder ponerlo a disposición de la ciudadanía. Y para eso era necesario hacer algunas de las reparaciones técnicas que tiene el proyecto, ¿ya? Finalmente el proyecto se construyó, ¿no es cierto? Estos errores hicieron que no se obtuviera la recepción definitiva del proyecto, lo que ha imposibilitado la entrega y uso a la comunidad. Esas brechas que presentó el proyecto derivaron en que nosotros tuviéramos durante el año fines del 2023 y todo este año 2024 estuvimos desarrollando un estudio que nos permitió entregar los antecedentes técnicos y el pliego de licitaciones para poder relicitar y corregir aquellos aspectos que estaban fuera de norma o que no estaban cumpliendo con los estándares adecuados. Nosotros trajimos aquí una pequeña presentación que va a ser la directora regional, pero que de alguna manera da cuenta del monto del contrato y de varias de las aspectos administrativos que han derivado. Y hoy día nos encontramos con el estudio terminado, ingresando todos los antecedentes para la reevaluación por parte del Ministerio de Desarrollo Social, con el propósito posterior de decretar los recursos para poder hacer las obras adicionales que nos permitan habilitar el proyecto. Alejandra, si usted me permite, Presidenta. Sí, señora Alejandra, por favor. Buenas tardes. El contrato, como explicaba la directora, requiere de la incorporación de obras que subsanarían observaciones realizadas por la Dirección de Obras Municipales, por la Contraloría y por un propio peritaje que realizó la Dirección de Arquitectura. Esos fueron los tres antecedentes que conformaron el requerimiento que se le hizo al consultor
para la contratación. Respecto de la estimación que se hizo en el año 2022, tenemos las cifras que están ahí indicadas. Se estimó un monto de gasto administrativo, que son los gastos que utiliza la unidad técnica. Es importante mencionar que en este proyecto habemos 3 instituciones trabajando. Una es la Municipalidad de San Antonio, que acaba de cambiar de alcaldía, volvió al alcalde anterior. La segunda institución es el IND, y la tercera es la Dirección de Arquitectura, quien funciona como unidad técnica. Entonces los gastos administrativos se destinan a la administración del contrato que hace la Dirección de Arquitectura. Después tenemos... Sí, diputado Guzmán. Solamente saber cuál es el rol que juega la municipalidad. Me imagino arquitectura ejecuta y IND será mandante, financia. Pero el rol de la municipalidad Sí, nosotros tenemos... hay un convenio tripartito, ese convenio tripartito define los roles. La municipalidad es la propietaria y además es la que recibe la transferencia de recursos que le hace el IND. Entonces, el IND si bien es financista, pero finalmente la que paga es la municipalidad directamente. Nosotros cursamos los estados de pago a la municipalidad. Después tenemos una estimación de 245 millones para consultoría. De ello, efectivamente, hemos gastado 245, y en obras civiles hicimos una estimación de 1.597 millones para redondear, y ahí fue donde nos quedamos bajo. El monto requiere un incremento, y al requerir un incremento estamos obligados a ir a una reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que hemos ejecutado como consultoría es el estudio de la cancha para ver si cumplía con las condiciones de drenaje, y también la de las obras complementarias, que es la principal para resolver el tema de obtención de permiso y recepción municipal. Los gastos que se han ejecutado hasta ahora, que después voy a entrar en la otra lámina en el tema del detalle de las obras, pero los gastos que se han ejecutado hasta ahora son los cierres perimetrales que se ejecutaron para hacer el uso provisorio o parcial de la cancha y la pista atlética, que la presidenta vio en terreno, ¿cierto?, el uso que se le está dando, y los módulos que apoyaban esa administración. También tenemos el servicio puesta en marcha de los equipos, que la municipalidad no había realizado mantención y se tuvo que hacer cargo de la puesta en marcha, y los estudios que recién les mencionaba. Nosotros en el trato, para hacer la consultoría de las obras complementarias, se realizó un trato directo que mantuvo como patrocinante al ingeniero calculista, cuestión que era súper importante por la responsabilidad que tenía sobre el diseño estructural. No así el arquitecto proyectista, quien no continuó en el proyecto, considerando que había tenido problemas el diseño, se restó de participar en esta etapa, y por lo tanto este trato directo incluye o incorpora una nueva oficina de arquitectura, que es Prata Arquitectos, que a su vez trabaja con Valle y Cornejo, que están con experiencia en otros estadios. Ese trato directo se realizó el año pasado, se concretó el 14 de noviembre del 2023, y como decía la directora, tuvo una duración de un año, un poquito más de un año, y tuvo varios temas que resolver. En la etapa 1 de ese diseño se realizó un diagnóstico, que si bien nosotros habíamos hecho el levantamiento a través de las obras que nos había solicitado la Contraloría, el peritaje y la DOM, igual podían haber cuestiones que no estuvieran bien resueltas en el diseño, y se detectaron cosas, por ejemplo, como las vías de evacuación del sector oriente, que no estaban dando suficientemente los anchos de las... claro, exactamente. Entonces, en ese diagnóstico se detectaron ya todos los temas que había que abordar, y se desarrolló el diseño de la multicancha y de los codos sur y norte, pensando inicialmente en la entrega por etapas. Ese fue el acuerdo que teníamos tripartito, de ir entregando por etapas. Entonces, la etapa 1 terminamos el diagnóstico y se desarrollaron las barandas de los codos sur y norte para poder aumentar el aforo y entregar al uso de esos dos codos. Y se desarrolló el proyecto de la multicancha, proyecto que fue licitado, después también lo vamos a mostrar, pero fue licitado, pues salió muy por sobre el oficial, fue polémico de hecho, y se desestimó, declarándose desierta la propuesta. Después, la etapa 2, vienen los proyectos de obras complementarias del sector oriente y poniente, que también lo teníamos separado en dos contratos para poder tener una licitación en la Galería Oriente, que tiene menos trabajo, versus la Galería Poniente, que tiene muchos trabajos que hacer.
Y finalmente la etapa 3, que es el informe favorable del revisor independiente, la aprobación de la modificación de permiso, que es lo que nos autoriza en el fondo poder iniciar las obras. En este momento nos encontramos en el proceso de reevaluación en el Ministerio de Desarrollo Social y el monto de las obras complementarias alcanza la cifra de 5.445 millones. ¿Qué hago? Muevo el cosito. ¿O no? ¿Así? Es que se demora un tiempo en llegar allá. Pero bueno. 5.445, entonces versus los 1.900 que teníamos, tenemos un delta que cubrir. ¿Por qué creció? creció harto, y en eso hay que reconocer que nosotros estimamos un monto menor, quizás no dimensionando la cantidad de trabajo que había que hacer en el fondo. Nosotros tenemos un tiempo estimado de ejecución de 10 meses, trabajando con turnos complementados, a veces con doble turno, dependiendo de las tareas que haya que hacer. Y lo más relevante, y creo que lo hemos mencionado en acá están los 3 sectores que se van a intervenir, lo hemos mencionado en otras exposiciones que hemos hecho acá en la comisión y en la comisión investigadora también, que la tarea o el trabajo en el sector poniente y el sector oriente, con la incorporación de las pinturas intumescentes, es larga, ha sido difícil. Además, en el proceso, el MIMBU modificó el listado de productos que estaban con aprobación para comportamiento al fuego, dado el tiempo que llevaban. Algunos habían perdido su vigencia, por lo tanto hemos tenido que hacer un trabajo de caso a caso con las pinturas que se han ido seleccionando para que tengan la aprobación por parte de los especialistas acá y que obviamente después pueda tener la recepción municipal, porque hay un especialista que tiene que hacer el informe de resistencia al fuego. Se están protegiendo todos los elementos metálicos. Originalmente no estaban protegidas las losas colaborantes del primer piso ni del salón VIP, entonces toda esa superficie se está protegiendo ahora con un mortero especial. Y las otras elementos metálicos, vigas, costaneras, diagonales, se están protegiendo con pintura intumescente, cada una de ellas asociada a la masividad del producto. Claro, para poder desarrollar esos trabajos tenemos que hacer una serie de desarmes, de cielos, de instalaciones eléctricas, instalaciones de corrientes débiles, instalaciones de clima que van a tener que ser modificadas en sus trazados para poder generar la aplicación del producto en cada uno de los elementos. Eso es lo que hace que sea caro. Claro, eso es un trabajo doble. Efectivamente, si hubiese estado pensado desde el principio, costaría la mitad. Nos vemos enfrentados, en el fondo, a un trabajo de cirugía en el edificio, un proyecto de cirugía arquitectónica que requiere de la concurrencia de muchos especialistas en poco tiempo. Gracias. Muchas gracias, señora Alejandra. Director. Agregar, bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Claro, hoy día el proyecto para licitarse, que es lo que viene ahora, nosotros contamos con los antecedentes de la Dirección de Arquitectura desde el día de ayer para actualizar la ficha IDI que está en el Ministerio de Desarrollo Social. Lo vamos a dejar hoy día ok, y si eso obtiene RS, ya el proyecto se podría licitar, por lo que si todo avanzara de buena manera, se podrían estar transfiriendo los recursos ya mes de enero, febrero, porque todos los procesos van a tomar razón y se podría estar ya licitando el arreglo definitivo que es el que describió la Dirección de Arquitectura. Eso por nuestra parte. Muchas gracias, director. Diputado Guzmán. Agradecer la presentación, pero hay varias cosas que a uno le quedan dando vuelta. Primero, este es un proyecto que ya se ejecutó, o sea, este es un proyecto que supuestamente se ejecutó y quedó mal. Y lo que se viene a hacer es a reparar lo que quedó mal o terminar las obras, en definitiva, para poder lograr la recepción. Pero me impresiona el costo, cerca de 5.500 millones de pesos para un estadio para 5.000 personas. No sé si han hecho las evaluaciones con el Ministerio de Desarrollo Social, si va a pasar. ¿Y cuánto va a ser el costo total de este nuevo estadio? Porque a estos 5.500 hay que sumarle lo que ya costó construirlo. O sea, me parece que pareciera ser el estadio más caro en la historia de Chile.
Entonces, saber, Presidenta, si se cobraron las garantías, si eventualmente se ejercieron las responsabilidades, si aquí alguien se va a hacer cargo de todo lo que se hizo mal. O sea, aquí hay una serie de cosas que se hicieron mal, que le implican en definitiva gasto al fisco, y la plata del fisco pareciera que no es de nadie, pero a nosotros sí nos importa que se gaste bien y se invierta bien. Esas dos cosas, saber cuánto va a ser el costo total, saber cuánto es el costo total, considerando lo que costó construir el estadio y todas las obras que se van a hacer ahora de terminación. Lo segundo, conocer qué pasó con las boletas de garantía, cuánto se recaudó de eso, si hay juicios, si hay acciones tendientes a recuperar eso, y saber cuál es la perspectiva respecto a la obtención del RS. Yo no sé si, yo hago el cálculo, no sé si está dentro. Yo tenía la idea de que costaba $1.000.000 por asistente a un estadio. En algún minuto, por lo menos el Estadio Calera costó 10.000 millones para 9.200 personas. Eso fue el 2015, hoy día me imagino que es mayor, pero me preocupa si da el RS y si el RS considera lo que ya se invirtió, porque tiene el mismo código BIP, ¿no? Entonces, no sé si califica, saber eso, Presidenta, para tener más claridad. Gracias, diputado Guzmán. Diputada Santibáñez. Sí, bueno, tomo las palabras del diputado a través suyo, Presidenta, y efectivamente los montos podríamos haber hecho 3 estadios. 3 estadios y uno para... Exactamente, no voy a decir, no lo voy a repetir, pero es preocupante porque además hay una espera, un tiempo, un daño, por decirlo menos, a la ciudadanía y especialmente también a Deportes San Antonio. Yo recibo constantemente llamados de que tienen que estar consiguiendo ese estadio, muchas veces en San Bernardo, estaba viajando. Entonces, yo no quisiera preguntarle al director, el señor Israel Castro, si él ve factible que esto pueda hacerse. Porque una cosa es licitarlo, una cosa, pero son montos... O sea, yo quedé impresionada la semana pasada cuando dijeron lo que iba a faltar. Efectivamente son 3 estadios. O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué no funcionó? Y si hay expectativas, porque finalmente parece que fuera mejor abandonar la obra, ¿no? Gracias, Presidenta. Diputado Tapia. Gracias, Presidenta. Bueno, saludar a quienes el día de hoy nos acompañan. Yo creo que esta sesión la necesitábamos por el tema de la transparencia. Y de todas maneras, es un tema bien complejo, porque cada vez que en una comuna se hace un campo deportivo nuevo, en infraestructura o bien reparación de esta, yo conocí este estadio cuando estaba en pésimas condiciones y se necesitaba una inversión. Pero yo creo que es decepcionante para la gente de San Antonio, para el Club Deportivo San Antonio, para quienes ocupan normalmente el colegio, o sea, el estadio que es la comunidad, porque ¿cuántos años debe llevar desde que se inicia en esta obra? ¿4 o 5 años? 7. 7 años. 7 años. Va para el 7. 7 años. Claro, uno puede decir, bueno, después de la pandemia hubo aumento de los costos, lo que era materiales, por ahí a veces puede ser justificable. Pero lo que no se justifica son los equipos fiscalizadores. O sea, yo no entiendo por qué en esta obra grande, se factura y se paga por partida. Es decir, se ejecuta, no sé, el talud, se pone gradería, se pone el césped y se va pagando de a poco. No es que se pague inmediatamente toda la obra o que al final se pague toda la obra. Entonces, si en su momento no fue detectado los problemas que tenía este estadio, ¿cómo se le autorizaron esos estados de pago? Porque eso es bien complejo. ¿Y quiénes son los responsables? Si habían algún vínculo, aquellos fiscalizadores con la empresa, si fue una empresa, 2 empresas, 3 empresas, porque aquí siempre se ha dicho que al parecer fueron más empresas las que estuvieron involucradas en este proyecto. Y efectivamente, como decía el diputado Guzmán, este proyecto hay que terminarlo, o sea, sabemos que hay que terminarlo. Sería lo peor no terminarlo y de alguna forma asumir ese tremendo costo, que como decía la diputada Santibáñez va a ser 3 o 4 estadios, pero también aquí está la responsabilidad y yo creo que seguir pidiendo que esto nos sirva de experiencia, cuando yo me imagino que los equipos del municipio, del IND, del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Arquitectura, deben tener mucha experiencia en este tipo de obras, o sea, no son... jóvenes que salieron de la enseñanza media y fueron a buscar pega de fiscalizadores. Son profesionales
¿Qué pasa con aquellos? Porque si es que aquellos fiscalizadores siguen trabajando en cada una de estas entidades públicas, me parece bochornoso también. Yo no sé si esos fiscalizadores ya fueron cambiados, si se fueron de los cargos, y estas son las dudas que por lo menos a mí me quedan, presidente. Gracias. Diputado Lee. Sí, presidenta, solamente porque aprovechando la presencia de la parte técnica del Ministerio de Obras Públicas y para comprender mejor cómo operan. Yo entiendo que hay especializaciones, por ejemplo, en la construcción de centros de salud, hospitales, establecimientos educacionales. ¿Existe algún grado de especialización en obras de tipo deportivo en el Ministerio de Obras Públicas? Porque también me llama la atención, no es la primera obra, y de hecho en mi región, que es re chiquitita, tenemos un proyecto muy similar y que está hiper retrasado y además con problemas estructurales que nos hacen suponer de que vamos a hacer un Estadio San Antonio 2.0. Entonces, ¿cómo opera el Ministerio en relación a estas obras, podríamos decirlo de cierta forma, especializadas en el deporte? Muchas gracias, diputado Lee. Diputado Arroyo. Cortito yo, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que esto nosotros lo venimos viendo no solamente en la infraestructura deportiva, sino que en todas las obras también. Hace un mes celebramos un RS de un proyecto muy importante para la Policía de Investigación en mi región. Son 2 edificios grandes con laboratorios de ADN, investigación espectacular, lo uno que ve en televisión y lo quisiera siempre aquí en Chile. Dice que bueno, qué felicidad, celebramos, abrazando. Y era un RS solamente del proyecto. Dije, ¿de cuándo viene este? ¿De 2013? Este otro sector, ¿no es cierto? Pero está ahí. Entonces me decían, sí, porque pasa que se demora, porque tuvo 6 años, por ejemplo, en bienes nacionales para ver un tema de gestión. Para ver el tema de terreno. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve esto, y no es atribuible a este gobierno, sino que a la manera en cómo el Estado en general trata este tipo de estructuras, este tipo de financiamientos también, a uno le da de pensar, y sobre todo a la población, la gente que nos ve, nos escucha, porque por otro lado tenemos problemas también de desempleo en nuestra región y vemos que estas obras no se completan, que no hay tampoco priorización sobre estos proyectos sectoriales de distintos ministerios que podrían también aportar en el desarrollo y obviamente también en la importancia que es cada uno de estos proyectos, porque este proyecto, por ejemplo, de la PDI es espectacular, pero solamente estamos en el proyecto como el tercer RS y de 2013. Entonces, de aquí a que se construya, a lo mejor ya no va a haber ni ADN, va a haber otros sistemas de identificación nuevos, va a quedar obsoleto, y eso ocurre. Aparte de los presupuestos, nosotros ya estamos trabajando en un plan de recuperación de espacios deportivos, de canchas, de recuperarlas, tratarlas que tengan mayor comodidad. Estamos legislando para el fútbol femenino y resulta que también tenemos canchas todavía de tierra, de harto polvo, que se llenan de barro después y no tienen dónde cambiarse. Los jóvenes se cambian en la misma cancha afuera y no lo podemos tener eso también en el fútbol femenino si lo queremos transformar desde ahí. Entonces yo creo que ahí tenemos que trabajar un poquito más en ese sentido de ir mejorando y nosotros desde acá, desde la Cámara de Diputados, disponibles para que estas cosas vayan haciendo más rápidas. Por ejemplo, a mí no me cabe en la cabeza que tengan que pasar por el Ministerio de Desarrollo. Argumentalmente hay alguna razón más importante que lo que solamente me caiga en la cabeza, ¿no? Pero porque para mí debería ser también un tema más técnico que del Ministerio de Desarrollo Social. Debería ser la entidad más técnica, pienso yo. Obviamente, como le digo, debe haber alguna razón más allá de lo que yo piense y no me gustaría que siguiéramos en esto para que podamos mejorar los proyectos futuros. Y no terminar esta reunión sin pedirle al señor Israel Castro que después me responda por el tema del Fernández Vial. Muchas gracias. Sí, diputado. Lo que pasa es que el IND es el que tiene que cortar el queque en esto, en el sentido de decir si las sociedades anónimas deportivas profesionales pueden o no bajar. Exacto, esa. Y es el IND el que tiene que terminar definiendo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Arroyo. Bueno, yo también me voy a tomar unos minutos antes de darle la palabra nuevamente para que respondan.
yo solo un poco traspasarle a la comisión, ya algunos han escuchado quizás sobre la Comisión Especial Investigadora que se levantó sobre este tema el año pasado. Y este es un tema que, como bien se dijo, un estadio que se comienza a levantar en el año 2018. O sea, que han pasado ya, esta es la tercera administración que va a pasar por el Estadio San Antonio y lamentablemente no han sido capaces de culminar y terminar y entregar finalmente todas las obras para las personas los deportistas, que finalmente son no solo los deportistas, sino que la comunidad completa, que son los que utilizan este tipo de estadios o recintos. A mí de verdad encuentro que es vergonzoso escuchar hoy día nuevamente que se va a invertir nuevos recursos, que se van a adjudicar una cantidad de miles de millones de pesos, cuando en este estadio, o sea, si sacamos el cálculo, este estadio va a salir cerca de los 20 millones de pesos. Ese es el monto que va a costar este estadio. Entonces, claro, acá nos vienen a decir 8 meses, 10 meses, un año, pero la verdad yo no les creo. Sí, eso más... 20.000 millones. Sí, corrijo, 20.000 millones. Pero yo no les creo porque han estado, la señora Alejandra ya ha estado en cuántas mesas de conversación, en la Comisión Especial Investigadora, en las comisiones aquí mismo, en la Comisión de Deportes. Entonces, de verdad es una burla porque finalmente no se ríen de nosotros, se ríen de las personas que están y de las organizaciones que llevan años esperando por este estadio. Yo le quiero preguntar, ¿qué pasó con los estudios del año 2022, que tuvo un costo de 1.920 millones de pesos? Y eso se dijo en la Comisión Especial Investigadora. No tengo mi apunte aquí, pero algo recuerdo. E incluso el año pasado se les iban a asignar en el mes de diciembre una cantidad que era más o menos la misma para seguir trabajando sobre esto. Y hasta el día de hoy nunca supimos qué fue lo que pasó realmente con esos recursos. Me gustaría que aclare cuánto va a ser entonces el trato directo para el diseño, cuánto finalmente va a costar ese nuevo diseño. Pero también quiero que responda por la pregunta que le hice anteriormente, en el fondo, ¿qué pasó con los estudios del año 2022? Preguntar también quién fiscaliza y quién recibe las obras. Me queda una duda porque en su momento la Contraloría habló, la Comisión Especial Investigadora se levantó precisamente, una de las discusiones era la pintura intumescente. Y finalmente la Contraloría era que decía que no, porque no se cumplía con la norma, pero finalmente este año vimos a través de los medios que la Contraloría Regional dijo que sí se podía. Entonces, ¿quién se contradice ahí? ¿Es necesario, no es necesario? Y si es necesario, me gustaría saber si finalmente van a contar con los productos que obliga la norma. Porque si nuevamente nos vamos a encontrar con que nos van a decir no encontramos el producto, porque recuerdo que ese era el problema, que no contaban con el número específico. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre si nuevamente no cuentan con la pintura intumescente o antifuego que se necesita para ese estadio? Y también preguntarle al director, el IND ha traspasado recursos para esta obra. ¿Cuáles son los últimos recursos que ha traspasado el IND? Porque usted dijo ahora que están a la espera de algo para volver a transferir en enero del próximo año para obras, para continuar con ese trabajo, pero quiero saber cuáles son los montos que se transfirieron por última vez y para qué se transfirieron esos montos específicamente. Eso. Tiene la palabra doña Alejandra o la señora Loreto. Gracias, presidenta. Voy a responder algunas más generales y la directora regional va a responder algunas más precisas y de detalle asociadas a la ingeniería. Primero,
cuando uno lleva valor presente, el costo que costó originalmente en el año 2018 el proyecto eran 11.000 millones. Eso llevado a valor presente son 14.000 millones, cerca de 15.000, ¿ya? Y más 6.000 millones entre obras civiles y gastos administrativos y consultoría que costaría adicionalmente el proyecto. Entonces estamos del orden de los 21.000 millones, ¿ya? Eso es más bien, en obra civil son 5.500 millones, del orden de 5.500 millones, son 6.000 en consultoría y el resto es gasto administrativo y equipamiento. ¿600? ¿Qué dijiste, 6.000? 600. Y el resto son gastos administrativos y también equipamiento. La consultoría, para responder también parte de su pregunta, ya se ejecutó, la ingeniería ya terminó, se entregó ahora en diciembre y por eso también estamos en el proceso de reevaluación. Hubo unos primeros 1.920 millones que hubo una transferencia del IND a la municipalidad. De esos 1.900 en la presentación que ha consignado, que del orden de 500 millones se gastaron en distintos tipos de el cierre, consultoría, distintos tipos de apoyos que fueron requiriéndose para tener un uso parcial del estadio durante todo este periodo. Ese uso parcial no viene a responder los requerimientos de la comunidad de San Antonio, sin duda, pero sí ha permitido que los deportistas puedan practicar. Ahora, el estadio también viene a representar, y eso es algo que ustedes también mencionaron, una legítima aspiración y necesidad que tiene la comunidad y que sabemos que están bastante frustrados por no poder hacer uso de esta infraestructura, y eso es también lo que nos ha llevado a nosotros a hacer todas estas gestiones, porque sí tenemos el convencimiento que tenemos que lograr recepcionar la obra para entregársela a la comunidad. Lo peor que podría pasar es que no continuemos con la iniciativa. Eso nosotros lo vemos como algo no viable, ¿ya? Porque tenemos que garantizar y hacernos cargo también de los problemas que hubo, ¿ya? Espérate, déjame ver. Una de las cosas que también salieron como resultado de la comisión investigadora y también de las investigaciones que hizo la propia Contraloría es que habían fallas en el diseño y hubo también fallas en la inspección de la obra, ¿ya? El diseño fue un diseño que desarrolló la municipalidad en su minuto y que nosotros tomamos y construimos por mandato de la misma municipalidad. Eso es de alguna manera parte de las fallas que se dieron cuenta que están asociadas a, sobre todo, normativa de fuego, algunos aspectos de aguas lluvia y otro tipo de normativas menores y de temas más pequeños. Sin duda que lo más significativo tiene que ver con la resistencia al fuego, y parte de los costos de esta segunda fase, que son estos cerca de 5.500 millones, están asociados tanto a que la resistencia al fuego está muy asociada, y esto es una cuestión bien técnica que la Alejandra la va a poder explicar con mayor detalle, está asociada a cada elemento metálico. Y la masividad es un cálculo que depende mucho de la sección que tenga cada elemento. Vale decir, si es redondo tiene una masividad distinta que si es cuadrado, que si es perfil Z, que si es perfil T. Cómo se diseñaron y cómo se definieron estos perfiles hacen que requieran una pintura muy, muy, muy especial, ¿ya? Que eso es un poquito lo que el estudio que desarrollamos logró pesquisar, un tipo de pintura muy, muy especial que permite hacer eso, ¿ya? Entonces, no es caro, es caro porque el diseño consideró una solución que tiene un nivel de sofisticación que hace que la masividad del elemento implique una solución más sofisticada y por lo tanto más cara, ¿ya? ¿Qué es lo que se busca con esto? Es proteger la resistencia al fuego, que dure más tiempo el elemento, porque son elementos estructurales, por lo tanto que pueden afectar a las personas si es que hay un incendio, que dure más tiempo para permitir la evacuación de las personas. Eso es como, en términos generales, cuál es el problema en que nosotros estamos metidos, ¿ya? Y que de alguna manera estamos buscando solucionar con esta consultoría que ya terminó, y que de alguna manera de esos 1.920 millones, ahí salieron cerca de 260 millones para la consultoría, ¿ya? Está 230, está ahí detallado en la presentación. Respecto un poco lo que nos preguntaban por acá, las sanciones, hubo instrucciones de sumario por parte de la Contraloría y hubo sanciones que se aplicaron a funcionarios en el fondo.
y variadas. Hay desde juicio cuenta hasta sanciones de suspensiones y cargo en el sueldo, eso. 50% y bajan la calificación de 6 puntos. Ya, una pregunta, ¿esos funcionarios siguen? Uno de ellos acaba de ser desvinculado. Y otro seguramente ya va no a apelar. pero sí. Nosotros, Continúe, señora eso, Loreto. perdón. Eso, la empresa constructora fue la empresa Balco, que eso también fue, ellos también vinieron a atestiguar en la comisión investigadora y nosotros tratamos de hacer un cobro de las garantías y efectivamente ellos pusieron una acción judicial que no nos permitió hacer efectiva y hoy día estamos en un proceso judicial con ellos, ¿ya? Porque también, tal como lo señalaba, nuestra obligación también es cautelar los recursos fiscales y también preocuparnos porque haya un buen uso de ellos, ¿ya? Yo diría que... y otra pregunta de cómo opera el MOP, que también nos preguntaron por acá. En general son las entidades, por lo menos la Dirección de Arquitectura, opera por mandato de otras instituciones, ¿ya? Y a nosotros nos mandatan para ejecutar obras. Y ejecutamos desde hospitales hasta comisarías, PDI, teatro, estadios, de distinto índole. Entonces son las entidades como dueñas de la infraestructura, quienes operan la infraestructura, quienes nos solicitan a nosotros actuar como unidad técnica con las competencias básicamente en obras públicas y en el desarrollo de infraestructura. Entonces, hubo una fuerte especialización en temas deportivos, sobre todo asociados a los grandes eventos, y eso fue, por ejemplo, para el Mundial Sub-20, nosotros desarrollamos gran parte de los estadios. Luego, por ejemplo, ahora para los Panamericanos, eso lo asumió el IND. Y eso en el fondo, las unidades técnicas o dueñas de la infraestructura definen si nos llaman a nosotros o arman sus propias unidades de infraestructura. Y hay algunas, por ejemplo, nos pasa con salud, que han diversificado y tienen tanto a concesiones, ejecutando hospitales, nosotros y ellos también directamente. Entonces, son variadas las fórmulas. Con educación hay algunas cosas que hace educación, otras las hacemos nosotros. En fin, hay una serie de mix con el propósito de ampliar la capacidad de respuesta que tiene el Estado finalmente para poder entregar estas prestaciones. Pero nosotros como institución, como parte del MOP, estamos al servicio de otras instituciones públicas para el desarrollo de edificación pública y espacios públicos. Alejandra, tú, por favor, si complementas. Antes de pasar a la otra expositora. Diputado Lee. Porque a mí me gustaría que a partir de esta experiencia podamos sacar algún grado de conocimiento para el resto de las situaciones, porque si no tendríamos que estar recibiendo a todos los casos que están retrasados o abandonados. Entonces, la explicación de que porque otra institución, una municipalidad, me entrega un diseño y yo lo tengo que hacer, a mí no me satisface, porque si el diseño está malo, si yo soy la unidad técnica, mi obligación como unidad técnica es decir, este diseño no corresponde, corríjanlo y mándenmelo de nuevo. Entonces, primero eso, y segundo, ¿cuál es el diagnóstico nacional? O sea, ¿cuántos otros estadios de San Antonio hay en el resto del país que ustedes tengan conocimiento, que las cosas no estén yendo bien, que estén con cierto retraso? ¿O es un caso aislado y estamos acá viendo la excepción y no la regla? Sí, quien quiera, doña Lorena. Esa última pregunta la puedo responder yo. Hoy día a la fecha no estamos construyendo nosotros más estadios, no nos han mandatado a hacer más estadios. Por lo tanto, no tenemos ninguno en esa condición. Hicimos muchos estadios que no tuvieron estas condiciones en periodos más hacia atrás, qué sé yo, en el 2014, 2010. También con el ingreso, con la... Ay. Es importante un antecedente técnico que se mencionó en la comisión investigadora también. Hubo una fecha clave en que el MIMBU, a través de una DDU, indicó cómo se clasificaba un estadio para efectos de comportamiento del fuego. Entonces hay un antes y hay un después. Nos vamos a encontrar con estadios que tienen estructuras metálicas que no están protegidas porque están antes de esa aplicación normativa y otros como este que entraron en esa aplicación normativa. Y eso tiene que ver, y es súper importante para el tema de los costos y llegar a tener pintura intumescente en las decisiones de diseño. La mayoría de los estadios son con estructuras de hormigón prefabricado justamente para evitar el uso de materiales metálicos en su estructura soportante, porque la estructura soportante tiene que tener un F120 como mínimo.
Entonces la decisión que toman muchos arquitectos es trabajar con estructuras de hormigón, muchas de ellas prefabricadas, que cumplen por sí mismas con la normativa, no así en este caso, que tenemos losa colaborante y tenemos vigas metálicas, sendas vigas metálicas que no tienen protección. Respecto del RS, estamos justamente solicitando el RATE. El monto suma, por suerte, los distintos ítems y con eso tenemos todavía, nos pasamos del 30%, pero estamos bajo el 50% y por lo tanto hay una posibilidad de obtener el RATE y se hizo una visita con el analista para poder explicarle el alcance y el detalle de cada una de las intervenciones que se están proponiendo en el diseño que ya se desarrolló, como explicó la directora. Nosotros tenemos legajos de plano de todas las especialidades de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, clima, eléctrica, circuito cerrado de televisión, todas ellas están con planimetría, especificaciones técnicas y presupuesto, que es lo que nos permitió estimar con mayor precisión el costo. Sobre abandonar la obra que mencionaba la diputada, claramente no ha sido nunca esa la postura ni la decisión. Nosotros somos una administración que tomó este tema con la mayor seriedad que hemos podido, no tan rápido como quisiéramos, pero se desarrolló durante todo el año pasado el estudio que nos permite tener claridad de las obras que hay que ejecutar. Esa información no estaba cuando nosotros llegamos y se ha tenido que construir en este tiempo. Y también mencionar que no fue fácil encontrar una empresa consultora que quisiera desarrollar el diseño por la complejidad y porque es meterse en el fondo en un proyecto que está con problemas y es asumir una responsabilidad respecto a ese proyecto que está con problemas. Sobre los 1920, detallar que son 245 que se gastaron en diseño, que ya están gastados. Se gastaron unos saldos menores en estas obras provisorias que mencionaba la directora y el saldo de esos 1920 se junta con la incorporación de 5.000 millones que se están solicitando ahora, que en principio los colocaría el Ministerio de Obras Públicas para poder complementar los recursos que inicialmente ya había transferido el IND a la municipalidad y poder licitar la obra. O sea, estamos hablando de que nosotros durante el 2025 estaríamos ejecutando la obra. Disculpe, ¿esos 1920 son los que le entregaron en el año 23 o antes? Diciembre del 2022, Diciembre. que se activaron en marzo del 2023, sí. Okay. 1920, de esos 1920, 245 se gastaron en consultoría y un saldo de obras civiles se gastó en obras pequeñas en el fondo, que son todas las obras de habilitación para poder hacer uso parcial. O sea, el estudio del año 2022 quedó... No existió estudio en el año 2022. No sé a qué estudio se refiere. Estudio de diseño. ¿No se hizo estudio de diseño? No, porque ¿El no teníamos los municipio? recursos. No, el municipio no generó ningún estudio ni diseño durante el año 2022. A nosotros recién nos llegaron los recursos el año 2023, en marzo, y ahí se activó todo el proceso de encontrar consultor y elaborar los términos de referencia para poder hacer este diseño que hoy nos tiene con, como lo decía, con la planimetría y esperando que salga el RATE para poder hacer la licitación de las obras. Como bien decía la directora también, tenemos sumario. Yo tengo un funcionario que está, dos en realidad, pero una persona ya se retiró del servicio y la otra persona está sancionada de manera notificada. Está en el proceso de apelación que siempre ocurre en los sumarios. Preguntó también que qué pasaba si no se encontraba el producto. Existen en el mundo productos que están validados, pero requieren su aprobación acá en Chile. Claro, y ese proceso se consulta dentro del proceso de consultoría, se definieron ya los productos. Igual pasamos por una situación compleja, que fue que el F60, que estaba, los F60, F120, ¿cachan? ¿No? Mejor es bueno explicar. Sí. El producto. El producto, pero el 60 responde al tiempo en que la estructura dura antes de... Claro. Con el micrófono, por favor, porque... Existe un cuadro en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción que define los elementos estructurales y el tiempo que tienen que resistir dependiendo de la cantidad de pisos y el uso. Entonces el F15 tiene que durar resistencia al fuego 15 minutos y llegamos así hasta el F120, que es el más alto, que son todas las estructuras verticales y horizontales que son soportantes del edificio. ¿Ya? Entonces en este edificio tenemos estructura que tiene F120 y F60. El F60 nosotros lo teníamos instalado en la cubierta del estadio
pero es un producto que no se certificó en su momento, y aquí respondo su consulta sobre la norma chilena 3040. No se aplicó, y lo que responde la Contraloría, que de hecho nos responde a nosotros también, porque hicimos la consulta muchas veces, porque fue una de las observaciones que nos hizo la Contraloría, fue que nosotros no habíamos aplicado la norma chilena 3040 para la recepción de los elementos estructurales pintados. Y efectivamente no se hizo durante el contrato esa aplicación en certificación, y no se hizo porque no estaba incluido dentro del legajo de antecedentes. Finalmente la Contraloría, en un va y viene, en principio nos dijo lo tendría que haber aplicado igual, y finalmente responde, está bien, no lo tenía en el legajo, no debió haberlo aplicado en el fondo. No está diciendo que no se deba usar pintura intumescente, porque eso está en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, y no está diciendo tampoco que en los siguientes contratos no lo apliquemos. Nosotros en el siguiente contrato sí la vamos a aplicar. Sí vamos a aplicar la norma chilena 3040, que está para las pinturas intumescentes, que va a permitir a nosotros certificar que lo que estamos instalando quede en óptimas condiciones. Le hago una pregunta. ¿Quién revisa los contratos? Nosotros tenemos inspectores fiscales. Cada contrato tiene un inspector fiscal nombrado por resolución, pero además el nivel central tiene una serie de especialistas que apoyan al inspector fiscal en la revisión de las especialidades, en el fondo. Ahora, hablando de diseño, cada especialidad tiene un encargado en Santiago que nos hace el pimponeo y apoya al inspector fiscal, y hay un coordinador también de especialidades. Y hablando de obras, siempre tenemos un inspector fiscal y una asesoría a la inspección fiscal, que incluye un profesional que es como el administrador del contrato, una persona encargada de calidad y una oficina técnica que es la que revisa que la planimetría esté de acuerdo con lo que está en terreno. A veces esa asesoría se complejiza dependiendo del tipo de contrato. Sí, solo lo pregunto porque nadie previó entonces en su momento que tenían que cumplir con una normativa y no... Sí. Ahí, perdona, yo también quisiera poner en antecedente la pandemia también. Yo creo que debe haber sido un elemento que no hizo que fuese tan bien, porque era muy difícil inspeccionar, era muy difícil, había un quiebre de stock de productos. O sea, yo me imagino, ninguna de las dos estábamos en ese periodo, pero también hay que situarse en ese contexto y en ese minuto. Entonces, sí, la pandemia llegó en el año 2020. Sí, pero la obra comenzó el 2018. Sí, pero la obra se terminó en el 2022 y en el fondo la partió en el 2018, pero la obra ahora partió en el 2019. Entonces, si uno proyecta esto, en el 2020 estabas en pleno desarrollo de la obra. Entonces, nosotros creemos, porque insisto, no estábamos, que también ahí hubo dificultades como la hubo en todos los sectores. Si bien la construcción siempre se mantuvo, igual hubo quiebres de stock, o sea, puede que incluso el producto no lo hayan... Con esto no estoy justificando, solamente estoy poniendo un contexto de que no debe haber sido fácil tampoco haber solucionado las cosas de buena forma, ¿no? Y que se tienen que haber tomado medidas como en la urgencia en cómo se estaba. Sin embargo, en el fondo, hoy día, para nosotros, sabemos que todo esto tenemos que cumplirlo, lo tenemos, sabemos el cómo hacerlo, tenemos los productos, la ingeniería nos dio en detalle, y no es que no supiéramos que siempre hay que cumplir con la resistencia al fuego, obvio, pero cada diseño te implica una resistencia al fuego distinta, que era un poco lo que les explicaba de la masividad. Entonces, creo que eso también hay que tenerlo a la luz. No es como cualquier pintura, sino que la cantidad de micras, de especificaciones técnicas que tiene, que son propias del diseño que hace cada arquitecto en este caso y cada estructural que lo valida. Ustedes hablaron de 10 meses. En 10 meses significa que pudiese ser que el estadio esté listo para su entrega. ¿Y el alcalde nuevo, han tenido conversaciones con él respecto a esto? Sí, nos juntamos con el alcalde porque para todos los efectos él es el dueño de casa, en el fondo él es el dueño del edificio, y también en el fondo necesitamos trabajar con él todos los permisos, porque los permisos tienen que ser suscritos por el propietario. Entonces tuvimos una reunión con él en Santiago y hemos tenido reunión. ¿Tú has tenido todavía reuniones con...? No, pero tuvimos reunión en Santiago y anticipándolo cuando él era alcalde electo, un poco que íbamos a necesitar su apoyo y manifestó su total disposición para tratar de acelerar al máximo este proyecto.
Y ahí nosotros también, junto con el IND y con el Ministerio del Deporte, estamos tratando de ver cómo acelerar. Y eso es parte de la estrategia una vez que obtengamos el RS. Ok, muchas gracias. Le voy a dar la palabra al director para que también responda las dudas. Muchas gracias, señora Loreto y señora Alejandra. Bueno, tomar también el compromiso, antes de empezar con la respuesta más específica, con el diputado Arroyo, de darle respuesta al tema que expuso, del diputado Lee, que también le debemos de Arica, pero no está hecha esa consulta al IND directamente, sino al Ministerio, pero la vamos a tomar y nos comprometemos a dar la respuesta más pronta posible. Eso como primer punto. Bueno, respecto al RS, ahí explicaron ya en la Dirección de Arquitectura cuál es el proceso. En el fondo no se sobrepasa el 50% y por lo tanto hay como perspectivas de poder obtener la reevaluación. Los recursos que se han transferido son del orden de los 14.000 millones de pesos del Instituto Nacional de Deportes, de los cuales el principal giro es el que se da en el año 2016, que son los 9.900 originales, y el último son los 1.920 que han hecho ahora bastantes referencias, que son los montos que permitieron hacer la consultoría. Respecto a montos futuros, bueno, ahí nosotros no tenemos ya posibilidad de financiar el proyecto porque no lo tenemos en la ley de presupuesto. Entonces ahí vamos a tener que tener una conversación con el MOP, aunque entendemos que está la voluntad del Ministerio de Obras Públicas de que se financien con recursos de ese sector los trabajos que hay que realizar, que son adicionales. Esas serían las respuestas, tratando de ser lo más preciso. No sé si me quedó algún punto por ahí pendiente. No, el diputado Guzmán había preguntado respecto de la fiscalización o algo referido a... ¿No? Ya. Diputado Lee. Sí, Presidenta, si el director nos Gracias, puede ayudar a comprender, finalmente me da la sensación de que entonces hay más de una unidad técnica, ya no es solamente el MOP, sino también aparece el IND como una figura también técnica. ¿Quién decide quién se hace cargo de una obra X? No, nosotros no somos unidad técnica, somos unidad financiera, transferimos recursos pero no ejecutamos. Entonces, la unidad técnica acá... No solo en este proyecto. Sí, momento. Diputado Lee. Pudiesen aclarar porque de la exposición de las representantes del MOP quedó en algún minuto, se expresó que no eran solamente ellos la unidad técnica, sino que habían otras unidades técnicas y mencionó como ejemplo el IND. Si se puede aclarar eso, Presidente. Director. Si me permite, claro, nosotros por ejemplo, y la directora de Arquitectura puso ahí bien la ejemplificación, claro, los Juegos Panamericanos nosotros fuimos la unidad técnica porque los terrenos eran nuestros. Ya, en este caso estamos hablando de un terreno municipal y ahí el municipio se hace una conversación entre las partes que están involucradas en el convenio y se decide quién es la unidad técnica. En este caso se decidió que fuera la dirección de arquitectura, por lo tanto la unidad técnica va variando según el tipo de convenio y principalmente del tipo de la propiedad. Muchas veces los municipios no tienen la posibilidad de desarrollar los proyectos y por eso recurren a la dirección de arquitectura, si es un proyecto deportivo al IND o a quien sea sectorialmente quien corresponda. Igual había un punto que no quería dejar pasar, si me permite 30 segundos, que tocó el diputado Arroyo, que tiene que ver con los trámites de los proyectos. Yo creo que ese es un punto que en algún minuto hay que revisarlo. Nosotros tuvimos la oportunidad de realizar muchos proyectos de infraestructura y si uno empieza a ver solo los datos del último tiempo, se da cuenta que hace 10 años el 15% de los proyectos de infraestructura del Estado quedan desiertos. Hoy día ese número es del 30%. Y también todos los procesos de obras han encarecido. Por lo tanto, cuando uno dice, oye, el estadio cuesta finalmente 21.000 millones, que es más o menos el monto, nosotros hace poco hablamos de un estadio de 10.000 personas y salía 30.000. Ya hace 10 años ese estadio salía 15.000, 14.000. Entonces ahí hay un tema que yo creo tiene que ver también con los mismos sistemas burocráticos que tiene el Estado, que está haciendo que las obras sean más lentas y sean más caras, y eso también en algún minuto yo creo que hay que mirarlo. Gracias, director. Señora Lorena. Quería complementar también a propósito de la pregunta que hizo el diputado. En general los municipios también pueden funcionar como unidad técnica, pero tienen restricciones de monto. Entonces, por ejemplo, un municipio hace una plaza, pero un estadio cuando o puede ser una cancha, pero esas canchas tienen que ser bajo los 3.000 millones, creo que es el monto aproximado.
Entonces hay una restricción que también está en la propia ley del municipio para que ellos puedan actuar como unidades técnicas en cuanto a la ejecución. Y ahí tienen que ir a consultarnos a nosotros o qué sé yo, a educación, en fin. Y respecto también, para complementar lo que plantea el director, efectivamente los procesos de desarrollo de proyectos se ha ido sofisticando y cada vez le exigimos a los proyectos mayores cosas. Y eso pasa desde las evaluaciones ambientales, los impactos viales, hoy día el impacto que tienen también los temas arqueológicos. Hay una serie de elementos que van haciendo que los procesos de tramitación sean más lentos, pero también nos vamos poniendo reglas para darle más certidumbre también. Y eso es parte también del rol que hace el Ministerio de Desarrollo Social, de hacer esas verificaciones y esos chequeos. Entonces uno siempre dice, hay una piedra, pero finalmente también nos permite chequear que se estén invirtiendo recursos en terrenos públicos y, en fin, una serie de elementos. Diputado Guzmán, después diputado Arroyo. Sí, presidenta, varias cosas. Primero, yo no me logro, el monto me sigue siendo así muy llamativo. Es más o menos 1/3 del presupuesto de la región de Arica del FNDR, es 1/5 o 1/6 del presupuesto de toda la región de Valparaíso. Entonces, no es menor lo que se está gastando en este estadio. Lo que no me queda bien claro es la nueva estructura. Entiendo que el proyecto original ejecutaba arquitectura, el mandante era la municipalidad, pero financiada con fondos sectoriales del IND. Podría haber sido IND Arquitectura, no entiendo el paso por municipalidad, qué razón tenía. Pero ahora entiendo que ejecuta arquitectura, para terminar, y los fondos van a ser del MOP. Entonces, no participa el IND, ni participa la municipalidad. ¿Cómo va a funcionar ahí? Y lo otro, nosotros teníamos invitado al gobernador de Valparaíso. El gobierno regional aquí no participó en nada, ni va a participar en nada, entonces tampoco entiendo por qué lo estaríamos nosotros haciendo partícipes de este contrato que no ha tenido, aparte de criticar la obra, no tengo idea, pero saber eso. Y lo otro, la boleta de garantía, el procedimiento es, se liquida el contrato, se cobra la boleta el mismo día, ¿no? ¿Por qué se interrumpió el cobro de boleta de garantía? Porque se judicializó, pero la plata no se alcanzó a cobrar. O sea, ¿qué pasó ahí? Eso, presidente. Diputado Arroyo. Gracias, presidenta. Sí, la verdad es que, si bien es cierto, nos da más certeza que pasan por distintos lugares, como por el tema de transparencia, también nos pone piedra y más obstáculos. Porque, por ejemplo, ¿usted sabe cuántos arqueólogos existen para ver el tema de arqueología en Chile? ¿Cuántos son poquitos? Dos es poquito. Entonces, cuando hay un problema hay que esperar lo que se desocupe en 6 meses, o las empresas que están construyendo tienen que contratar un arqueólogo propio y que validen después ellos ese estudio arqueológico, que puede ser hasta un hueso de pollo que dejó alguien ahí, ¿ya? Pero eso entrampa en todo y encarecen también. Entonces, finalmente los proyectos que tenemos sectoriales empiezan a quedar ahí botados. Por eso digo que finalmente hay que buscar el equilibrio entre la certeza, ¿no es cierto?, y también finalmente la posibilidad de llegar a un fin con un proyecto que todo es deseado por la comunidad, es deseado por tanto tiempo, y después terminan siendo enorme cantidad de años. Nosotros en el Biobío, por ejemplo, tenemos problemas de conectividad. Llevamos años tratando de sacar otro puente más. Hay un puente que ya terminó su vida útil y teníamos que construir otro. Vamos a esperar 20 años más para tener un puente para solucionar el problema, y ya no, la gente no va a pasar. Los problemas que teníamos hace 70 años están ahí. Mi hermana menor falleció porque no pudo pasar arriba y llegar al hospital en esa época, porque la ambulancia... Hoy día una persona con infarto en San Pedro, donde yo vivo, tampoco llega al hospital regional. Siguen siendo los mismos problemas. Entonces, solucionamos cómo estaban los problemas hacia la población y ellos ven que no. Y aquí estamos nosotros discutiendo esto. Hay que buscar un tema de equilibrio en eso. Gracias, presidenta. Gracias, diputado Arroyo. Nos quedan 10 minutos. Por lo tanto, vamos a darle la palabra nuevamente para cerrar. Antes voy a comentar que me escribieron desde la Municipalidad de San Antonio el nombre del alcalde, para, en el fondo, nos dimos cuenta acá que el correo fue enviado a otro correo, así que nos hicieron envío de los correos para enviarle nuevamente la invitación.
Doña Loreto, señora Alejandra, no sé quién. Respecto al mecanismo de financiamiento, efectivamente estamos nosotros asumiendo la forma de conseguir los recursos. Y hoy día también estamos con una estrechez financiera, pero entendemos que hay un compromiso previo de abordar y con el IND y la municipalidad estamos viendo cuál es el mecanismo más rápido, independiente de dónde vengan los recursos, porque podría ser que si hay espacio presupuestario en el IND sea la transferencia, si hay espacio presupuestario nuestro, nosotros nos ponemos como unidad financiera también y colaboramos, porque igual todavía queda un remanente en la municipalidad que tenemos que ocupar también para el desarrollo del proyecto. Sí, pero Enciende el micrófono, diputado. Perdón, solo cuando van al RS, ¿no tienen que llevar eso definido ya? Sí, ¿puedo contestar? Sí, ahí lo que ocurre, como el convenio se estructuró con nosotros como organismo financiador, pueden pasar dos cosas. Una, o se modifica el convenio y se pone también a la Dirección de Arquitectura como organismo financista y habría que modificar la ficha, que podría ser el llamado camino largo, o lo otro es que la DIPRES nos transfiera recursos del MOP al IND para que nosotros hagamos la transferencia. Claro, y eso es más rápido. Esas son las dos maneras. Diputado pero Arroyo. Es más rápido. Diputado Arroyo. Gracias, presidente. Me quedaba solamente en el aire la idea de que para solucionar en gran parte este tema de los presupuestos, no sé si pudiéramos, no sé, de esta comisión o voy a ver en otras comisiones con otros diputados, una idea que venimos pensando hace tiempo de que los proyectos que se hagan, proyectos sectoriales, sean valorizados en UF, porque finalmente terminamos perdiendo proyectos, como dice usted, tenemos 30% de desierto. Hoy día tenemos hospitales, tenemos consultorios que arreglar, que hoy día pasaron 3 años, 5 años, y el proyecto que tenía eran 10.000 millones de pesos, por ejemplo, y hoy día ya van en 30. Entonces, lo vuelven a licitar por 10, no aparece nadie, porque ya sus costos básicos de la empresa es mucho más alto de lo que lo están licitando. Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Yo creo que una de las cosas es que los proyectos que son de Estado sectoriales puedan ser también cuantificados en UF para que se vayan reajustando solos. Gracias. Gracias, diputado Arroyo. Señora Lorena, señora Alejandra, ¿quieren acotar algo más? Solamente que efectivamente yo coincido con que es bueno que el tema de la reajustabilidad esté incorporado, ya sea un OF o se reconozca la reajustabilidad. Nosotros lo estamos haciendo en algunos contratos. Ahora, no lo podemos hacer en todos los contratos porque algunos mandantes no nos dejan hacerlo. Entonces, también, también nos ocurre eso. Entonces, ojalá todo fuera más, como que pudiéramos ponernos de acuerdo y que las cosas salgan. Y yo también quería como decir que todas las normativas que también vamos generando, desde las normativas laborales hasta las ambientales, también nos van generando más costos. En el fondo estamos mejorando nuestro estándar en muchas prestaciones y eso finalmente redunda en mayores costos de inversión. Y lo otro es que también hoy día los costos financieros son más altos para las empresas y tenemos un mercado más reducido y mucha demanda de inversión. Así que esos eran como elementos que también me parece importante tenerlos a la vista para esas consideraciones. Bueno, agradecemos entonces a la señora Loreto, a la señora Alejandra, al director, a quienes le acompañaron, por supuesto a Jimena y a Mile y a todos quienes nos acompañan desde la Secretaría. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.